Quiero saludar gentilmente al analista Erika Brockman y agradecerle por la paciencia de algunos minutos para hablar de temas importantes. Muchísimas gracias, Erika, un gusto saludarla. Paola Saavedra desde los estudios de Televisión Universitaria, buenas noches y bienvenida. Paula, buenas noches y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia de Cartas sobre la Mesa. Erika, saludos desde Cochabamba. Muchísimas gracias, Erika. La pasada jornada, ciudadanos han enviado una propuesta al bloque opositor para impulsar la participación, una propuesta que tiene que ver, dicen, no solamente limitarse a acuerdos cupulares, sino también responder a una demanda ciudadana. ¿Cómo ve usted esta propuesta que se hace? ¿Cómo se está consolidando esta unión opositora que para muchos es frágil y ya hay rencillas, dicen, entre Tuto y Samuel? ¿Cómo ve usted este tema? Bueno, yo lo veo como que es un elemento más que se añade a los esfuerzos que se están haciendo por cualificar este bloque de unidad. O sea, el bloque de unidad, desde mi punto de vista, nació un poco cojo. En tanto y en cuanto la sensación que yo tuve es que le faltaba cuerpo y le faltaba músculo y le faltaba un poco más de alma el momento en que aparece. Y era importantísimo proyectar un nivel de presencias renovadas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere volver al pasado. Yo creo que los dos candidatos están haciendo esfuerzos, o sea, precandidatos más visibles están haciendo esfuerzos por decirle a la gente que no se va a volver al pasado neoliberal, pero esto tiene que neutralizar el contradiscurso que viene del otro lado y de la percepción que se ha instalado desde hace muchísimo tiempo respecto al perfil de estos precandidatos. Entonces, me parece muy importante que se empiece a tomar nota y se vean candidatos rodeados de más jóvenes, por ejemplo, no solamente en términos de candidatos presidenciales, sino tal vez vicepresidenciales o también en senaturías y en espacios importantes. Y también es importante el tema del bloque popular. O sea, no va a haber gobernanza en Bolivia si es que no se tiene el candidato opositor que tenga opción de ganar en el contexto de la crisis profunda y desmoronamiento y descomposición, yo diría más que debilitamiento del MAS, debe tener la capacidad de convocar a un bloque importante de gente que algún momento votó por el MAS y que no es parte de su núcleo duro. Por ese mismo motivo es que se ha hecho esa convocatoria en el sentido de que se necesita mostrar, primero, que el tema de la inclusión y de las juventudes no es monopolio del MAS. ¿Ya? El tema indígena originario y la agenda del pacto intercultural y de la reversión del racismo y de todas las formas de discriminación que ha sido instrumentalizado y folclorizado por el MAS debe ser adoptado también por este bloque de una manera muy específica, porque la fortaleza que tenía el MAS era precisamente el voto identitario, la identificación identitaria que hoy día está diluyéndose. Entonces, esa es mi percepción, es un esfuerzo más, hay todavía 2 o 3 meses, prácticamente hasta abril, para poder ver qué es lo que sucede con este bloque, porque ahí se presentará el candidato definitivo. Erika, y es más, hay... ¿Sí? Si me permite, Paola. En ese marco, la unidad opositora parecería tener un solo objetivo: vencer al movimiento, al socialismo. ¿Esto es suficiente? ¿Qué pasa con ese proyecto país que demandan muchos sectores? Y tú bien lo decías, donde básicamente el movimiento al socialismo se ha apropiado del indigenismo, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con la oposición? ¿Debe comenzar a plantear estos temas más allá de centrarnos solamente en el candidato? Bueno, yo creo que hace mucho tiempo es que las oposiciones están ya haciendo propuestas. Por favor, parece ser que fuera un lugar común el señalar que lo único que une a la oposición es el antimasismo. Es verdad, ese es un grave error y es una percepción que hay que diluirla y hay que combatirla de una manera radical. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a nuevamente polarizar el país entre
el bloque anti-MAS, y además va a haber un concurso dentro del propio bloque opositor de quién es más antimasista para merecer más votos de las oposiciones. Y eso es autoengañarse, porque las oposiciones tienen que tener la capacidad de seducir a un margen importante de la gente desencantada del MAS, que votó algún momento por el MAS. Y entonces tienen que hacer una propuesta. El pacto territorial, el pacto intercultural y el pacto económico productivo, que son los temas que están en la mesa y que el MAS no ha podido resolver, yo creo que son temas que están siendo hablados. Yo el otro día estuve leyendo algo que ha presentado Tuto, y evidentemente está presentando aquello, Rodrigo Paz también, Vicente Cuellar, absolutamente todos están planteando una recuperación institucional. O sea, no es que los une solamente el antimasismo. Creo que es un lugar común, como muchas otras cosas que se dicen. No ha hecho nada la oposición en la asamblea, no hace nada, no hay nada. No, nunca trabajan los políticos. Yo creo que hay que salir de los lugares comunes y de los estereotipos que ya se han consolidado en la percepción de los distintos actores y su comportamiento. Yo veo, también estuve en una presentación que hizo acá la sociedad civil, Samuel Doria Medina, y las propuestas que tenía eran impresionantes en términos de novedosas, en términos de por lo menos para Cochabamba, se veía una matriz de visión de país muy clara. Entonces, no es que no estén dándose las propuestas, pero hay otro problema. Tienen que ser comunicadas de tal manera que no parezca que estamos volviendo al primer ciclo de la democracia pactada, sino que pese a la fragmentación política que va a haber en el próximo Parlamento, va a haber capacidad de hacer pactos y tener una visión de país, y que no va a ser un retorno al pasado y tampoco una repetición de los errores del MAS. Yo creo que este tercer ciclo que está instaurando de la democracia tiene que aprender de las lecciones aprendidas del MAS y de la época neoliberal ortodoxa. Ahora, esta oposición unida tiene una labor todavía más titánica en cantar de la política, de la propuesta a sectores desencantados u olvidados del movimiento al socialismo, que se han decepcionado de ese proyecto que tuvo el MAS y que lideró por al menos 20 años. Hay que empezar a construir estos espacios, estas alianzas con sectores claves de la sociedad, ya no solamente entre partidos. Bueno, a ver, una cosa, yo creo que es muy importante darnos cuenta de que hoy día no tenemos partidos en el bloque opositor, tenemos siglas con liderazgos muy débiles, siglas con muy poca militancia. El bloque social que apoyaría a las oposiciones es un bloque predominantemente antipartidista. No es antipolítico, pero es antipartidista. Pero eso es muy dañino. ¿Por qué? Porque el momento en que tenemos que hacer control electoral, el momento en que tenemos que luchar para poder tener las actas, las 35.000 actas o cuantas sean para el proceso electoral, se necesita militancia movilizada, no solamente ciudadanía movilizada. El ciudadano tiene que asumir una postura política, por lo menos en esa circunstancia. La gente está renuente a militar, salvo el bloque del MAS, donde sí militan en el sentido, digamos, tradicional de la palabra, corporativamente, sindicalmente, pero el ciudadano hoy en día en el mundo en general es renuente a ser militante. Entonces es importante la mediación política, es importante el diálogo entre sectores sociales y organizaciones sociales. Es importante hablar, por ejemplo, con los factores de poder fácticos, o sea, con los grupos de poder fáctico, por ejemplo, la CSUTCB, las propias organizaciones que son fundacionales del MAS están pasando por una confusión tremenda debido a la disputa, una confusión, y están repensando en la necesidad de plantear su propia independencia, una autonomía respecto a los políticos, porque su ingreso a la política, su salto a la política dura, asumiendo roles políticos, les ha cobrado una gran factura, salvo a sus burocracias que han ganado mucho dinero, ¿no? Entonces yo creo que hay que llegar a acuerdos con la sociedad civil, hay que acercarse a ellos, pero eso no quiere decir de que un proyecto de poder político que sea ganador frente al MAS no tiene que acomplejarse de asumirse
como un frente de partidos con alianzas importantes con la sociedad civil. Erika, son claras las visiones que tiene a propósito de este tema, que sirven para orientar en el análisis a la población que nos sigue. Quiero agradecerle por haber compartido con nosotros este espacio, y si hay una puntualización final que usted quiera realizar a tiempo de despedirse, adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Lo único que yo quiero decir es de que el nuevo ciclo político tiene que mostrar que no hay retorno al pasado. Eso es muy importante, muy importante. Las oposiciones tienen que decir, es oportunidad. Y lo otro, decir que la política es reflejo de la sociedad. Y hoy día me temo que hay una sociedad o apática por un lado, o por el otro lado muy tolerante con la corrupción, con que la gente haga justicia por mano propia. Los mismos informes detectan esto. Muy tolerante inclusive al vivir del narcotráfico. Yo veo acá en Cochabamba una tolerancia importante. Gente que vive de la informalidad ilegal, no de la informalidad virtuosa. Y esto creo que es importante tomar nota. A futuro se va a tener que gobernar con estos poderes fácticos, y tenemos que tener canales de comunicación para que ellos se alineen realmente a la Bolivia legal y no tener republiquetas como el Trópico de Cochabamba en este momento. Quiero agradecerle muchísimo por este tiempo dedicado a Cartas sobre la Mesa, que nos ha quedado en definitiva corto. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Adiós. Erika Brockman, quien nos acompañó a analizar esta realidad política y esta nota que se ha enviado a los opositores para buscar trabajar en unidad y renovación también de la oposición.